Otra vez. Hoy vine a alabar tu nombre. Ahora vamos a decirle una segunda cosa. Hoy vine por mi bendición. Hoy vine por mi bendición. Pero que los oigan, que los oigan. Realmente créanselo, dígale a Dios. Dios mío, hoy vine por mi bendición. Hoy vine por mi bendición. Gracias a Dios, gracias a Dios. Vamos, el día de hoy vamos a meditar sobre un siervo que estuvo empezando su ministerio hace unos 2930 años. Este siervo era un siervo de poder, un profeta de poder. Un profeta. Él estaba iniciando su ministerio hace unos 2930 años por ahí. Este siervo de poder, un siervo humilde, solitario, pero que Dios lo usó grandemente. Este siervo vestía de pelo, decía que tenía un cinturón, vestía un cinturón. Ok, ese va a ser nuestra meditación el día de hoy. Y vamos a ir a Primera de Reyes. Capítulo 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vamos a orar. Señor y precioso Salvador, en estos momentos, Señor, estamos aquí ante tu presencia, mi Señor Jesús. Sé tú hablando en nuestras vidas, Señor. Mira que nosotros estamos aquí, Señor, porque venimos a recibir una bendición, Señor. Hemos dejado, Señor, nuestras cargas afuera, Señor, porque el día de hoy venimos a adorar tu nombre y venimos a recibir una bendición, Señor Jesús. Sé pues tú hablando a nuestros corazones, Señor. Sé tú ministrando a nuestros corazones, Señor. He aquí que venimos con un corazón abierto y dispuesto, Señor Jesús. Toma pues tú el control, Señor, que no sea yo, Padre Celestial, sino sé tú ministrando y hablando a través de mí, Señor. Te lo pedimos, Señor, en tu precioso nombre, Padre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Aquí vemos como un siervo llamado Elías comienza su ministerio público con este rey Acab. Y llega y se presenta delante del rey Acab y le dice: de cierto te digo que no lloverá hasta que yo lo diga. Pero vámonos un poco más para atrás. Vámonos un poco más para atrás en la historia. A cuando el reino se dividió. Cuando el reino se dividió y fue Jeroboam y Roboam. ¿Saben qué? Vámonos un poco más para atrás. Vámonos cuando el rey Salomón. Dice que el rey Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas. Pero ese no fue el gran problema. El gran problema dice que cuando estaba llegando a su vejez, dice la palabra de Dios, que
permitió que sus mujeres desviaran su corazón. Y dice que permitió que se le hicieran altares a Astoret, el dios de los sidonios. Y dice también la palabra de Dios que Salomón permitió que se hicieran altares a Miloc, el rey de los Anumitas. No solo eso, sino que dice la palabra de Dios que permitió que se le hicieran altares a Moloc, el dios de Amón. Y también permitió que se le hicieran altares a Quemos, el famoso Quemos, el dios de Moab. Y Dios se enojó tanto con él que le dijo: de cierto te digo que yo dividiré al reino. Jehová estaba molesto, Dios estaba molesto con Salomón, porque se apartó de los caminos, dejó que sus mujeres desviaran su corazón. No dejemos que nada desvíe nuestro corazón de las cosas de Dios. Amén. Y dice que le dijo Jehová: pero por amor a David, tu padre, te digo que no lo romperé, no lo dividiré en tu gobernado, cuando tú estés, en ti, en tus años, no lo haré. Por amor a David. Cuán importante es que nosotros nos mantengamos, porque nuestros hijos pueden recibir herencia de nosotros. Así que yo los insto a que se mantengan. Pero no solo eso, sino que le dijo también: de hecho lo romperé, lo dividiré en los años de tu hijo. Pero por amor a David te digo que le dejaré gobernar sobre una tribu. Y lo dejó gobernar sobre la tribu de Judá. No porque Salomón, no por Salomón, no por su hijo, no por su hijo, no por Salomón, no por Roboam, sino por amor a su siervo David. Ahora, ¿cuál es tu responsabilidad delante de las cosas de Dios? ¿Cuánto amas a tus hijos? ¿Cuánto amas a tus hijos? Dice: no por Salomón, no por Roboam, sino por amor a mi siervo David. Y luego la palabra de Dios nos dice que cuando todo esto estaba sucediendo ahí por el capítulo 11, nos dice que llega un profeta, Ahías, y le dice a Jeroboam, traía una capa nueva, la rompe en 12 pedazos y le da 10 pedazos a Jeroboam. Y le dice: Jehová ha dicho que yo dividiré este reino y tú gobernarás sobre 10 tribus. Y esto lo escucha Salomón e intenta matar a Jeroboam, y este huye a Israel. Entonces comienza el reinado, muere Salomón y comienza el reinado de su hijo. Y su hijo consultó a los ancianos acerca de lo que debía hacer, y consultó a los jóvenes y escuchó a los jóvenes. Todos hemos escuchado esta historia, yo creo. Escuchó a los jóvenes, y esto llevó a lo que Jehová había dicho. Se dividió el reino y Jeroboam se quedó con 10 tribus y Roboam se quedó como rey de Judá. Dice que Jeroboam reinó por 17 años y de ahí vino
Ebián, que reinó por 3 años, y después de ahí vino su hijo, que reinó. Dice, y estos dos hicieron lo malo, y su hijo vino e hizo lo bueno, y reinó por 41 años. Pero esa no es la línea que nosotros queremos ver en esta ocasión, sino la línea de Jeroboam. ¿Amén? ¿Estamos hasta aquí? Todo esto lo estamos haciendo para recapitular quién fue Acab. Y dice que Jeroboam reinó por 22 años e hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Pero para esto Dios le hizo una promesa. Le dijo, si tú haces lo recto y guardas mis mandamientos y haces lo recto, yo cuidaré tu casa igual de la misma manera que yo cuidé la casa de mi siervo David. Qué hermosa promesa que le estaba haciendo a Jeroboam. Dijo, nomás haz lo recto. Nada más haz lo recto, es todo lo que te pido, haz lo recto, haz lo que debes hacer y yo cuidaré tu casa de la misma manera que cuidé la casa de David, mi siervo. Entonces comenzó su reinado y volteó sus ojos a Roboam y dijo, estos me van a venir a matar. Así que vino e hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo, estos son los que te sacaron, los que te sacaron de Egipto. No impuso dioses, pero hizo otra cosa peor. Le estaba poniendo una figura a Dios. Estaba poniéndole figura a Dios. Estaba haciendo lo que no debía hacer. Estaba haciendo ídolos. Y después de esto dice que hizo sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Él los puso e hizo una fiesta al 8º mes, los 15 días del 8º mes, y él la hizo porque a él se le puso en su corazón, no porque nadie le dijo. Así que empezó a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y reinó por 22 años. Y a su muerte vino su hijo, Nadab. Y reinó por 2 años. Y hizo igual que su padre. Hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Así que Jehová dijo, voy a raír tu simiente, etcétera, etcétera. Entonces vino y reinó Baasa por otros 24 años. Y Baasa vino y mató y estirpó toda la simiente. Y dice la palabra de Dios que Baasa hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando Baasa murió, vino Elá, su hijo. Y reinó por 2 años. Dice que Elá vino e hizo también igual que su padre. Hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Así que ya venía un camino de hacer las cosas mal delante de los ojos de Dios. Y luego dice la palabra de Dios que vino Zimri y mató a Elá, y reinó por 7 días. Y hizo también lo malo delante de Dios. Y luego las cosas empezaron a empeorar, porque dice la palabra de Dios que vino Omri y reinó por 12 años. Y dice la palabra de Dios que hizo más mal. Hizo peor. Las cosas se empeoraron. Y ahora sí llegamos. Ya las cosas habían empeorado. Entonces muere Omri y empieza a gobernar su hijo Acab. Y la palabra de Dios dice que hizo aún peor que todos los que habían pasado. Aún peor que todos los que habían pasado.
Así que imaginémonos de qué rey. Hicimos toda esta recapitulación, nomás para saber qué clase de rey estábamos hablando. Alguien que hizo lo peor, más mal, peor que todos los demás reyes que habían pasado. Ese era Acab. Un rey que hizo lo peor, lo más malo dentro de los ojos de Dios. Y de repente este rey malo, que no tenía temor de Dios, que hacía lo malo, que estaba en contra de Dios, viene un profeta llamado Elías, un pueblerino llamado Elías. Acab tenía poder, que era el rey. Estamos hablando de un rey que tenía poder. Pero llegó un Elías que tenía autoridad, la autoridad de Dios, la misma que tú y yo tenemos, porque todos tenemos a Dios en nuestros corazones. Y el Dios de Elías es mi Dios, y ese Dios de Elías es tu Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Ese mismo Dios de Elías es tu Dios y mi Dios. Y Elías llegó con esa autoridad que Dios le daba, lleno de fe, presentándose ante ese rey sin miedo, sin temor. El rey pudo haberlo mandado a matar, pero él llevaba la autoridad de Dios. Y le dijo: de cierto te digo que no lloverá hasta que yo lo diga. ¿Amén? ¿Amén? ¿Qué fue lo que pasó? La palabra de Dios dice que los cielos se cerraron. Y dice la palabra de Dios que no llovió por 3 años y 6 meses. Ahí fue una sequía de 3 años y 6 meses. Entonces, vamos a poner atención a esto. Entonces Dios le dijo a Elías: Elías, vete al arroyo de Kerit. Ve al arroyo de Kerit. Ni siquiera un río, sino le dijo: vete al arroyo de Kerit. Amén. ¿Y Elías qué hizo? Él no le dijo a Dios: ¿cómo que me estás mandando a un arroyo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Él simplemente dice que se fue al arroyo de Kerit. Amén. Él se fue al arroyo de Kerit. Él no cuestionó a Dios. Él simplemente se agarró y se fue al arroyo de Kerit. Él no traía nada encima. Él no tenía nada. Y le dijo Dios. Vamos a ver qué le dijo Dios allí en 1 Reyes 17:6. Y los cuervos te traerán pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dios le dijo: vete al arroyo de Kerit, yo te voy a mandar unos cuervos que te traigan pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y él no dudó, él se fue. Él tenía una fe tremenda. Él confiaba en Dios. Él confiaba en Dios. Él se fue al arroyo de Kerit. Ya estaba en el arroyo de Kerit, bebiendo agua. Y los cuervos venían por la mañana y le traían pan y carne. Y los cuervos venían en la tarde y le traían pan y carne. Y yo me imagino a Elías viendo cómo ese arroyo empezaba a secarse, porque recuerden, había sequía. Había sequía en toda la región. Y aquel arroyo empezó a secarse. Y comenzó a secarse. Pero los cuervos seguían ahí, trayéndole carne y pan, mañana y tarde. Pero aquel arroyo seguía secándose. Y aquel arroyo seguía secándose. Y él pudo haber tomado sus cosas
e irse a otro lugar. Pero él recordó que Jehová le dijo: ve al arroyo de Querib y ahí será sustentado. Ahí será sustentado. Y tal vez ya casi no había agua y él tenía que escarbar y buscar el agua. Pero él seguía firme ahí en lo que Jehová le había dicho. ¿Cuántas veces en nuestras vidas no estamos pasando por un arroyo de Querib? Tal vez te falta lo económico, te faltan cosas en la bolsa, pero Jehová te dice: sostente, que yo te sostendré de mañana y tarde. ¿Cuántas veces se ha desviado nuestro corazón y no hemos confiado en Dios de que Él nos sustentará? Tal vez nosotros hemos tenido problemas con nuestro padre, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, y vemos el arroyo que se está secando y nos ponemos en nuestras mentes y en nuestros corazones: ¿deberé seguir o no? Pero hay que recordar que Jehová, ese Dios de Elías, es también tu Dios y es también mi Dios. Y de la misma manera que sustentó a Elías, aunque tu arroyo se esté secando, aunque tú te empiezas a desesperar y sientes que tu arroyo se esté secando, ese mismo Dios de poder va a sostener tu vida, va a sostener tu familia, te va a restaurar a tu familia. Pero necesitas ser como Elías. Necesitas confiar en Dios. Necesitas creerle a Dios. Ya estuvo Jehová moldeando a Elías en ese arroyo de Querib. Ahí estuvo, como el alfarero moldea el barro en sus manos. Y Elías ahí estaba, yo me lo imagino orando y hablando con Dios. Así como debemos ser nosotros. Cuando sintamos que ese arroyo se esté secando, debemos doblar nuestras rodillas y hablar con Dios. Y Él nos sustentará. Y Él nos sustentará. Tal vez para nosotros sea algo difícil ver cómo ese arroyo se está secando. Pero créanme, Dios está ahí y nos va a sustentar. Amén. Amén. ¿Cuántos confían en Dios? ¿Cuántos confían en Dios? Denle pues una ofrenda de palmas a Dios. Y luego la palabra de Dios dice que mandó Elías a Serepta. Dice, entonces le habló la primera vez a Elías, diciéndole, vete al arroyo de Querib. Entonces dice que le habló otra vez diciéndote, vete a Serepta, que iba a haber una viuda, ¿sí? Que yo he mandado que te sustente. ¿Ok? Y Elías no le dijo, ¿cómo Dios? ¿Cómo que me estás mandando a Serepta? Una ciudad fenicia con dioses que adoran a Baal. ¿Cómo que me estás mandando a esa ciudad? A esa ciudad pagana, adoradores de Baal. No, yo no voy a ir. Ahí adoran a Baal. ¿Cómo me vas a mandar ahí? No. Él dice que emprendió su viaje y se fue a Serepta, al crisol. Serepta significa crisol. Es uno de los significados. Entonces Dios tenía un propósito para Elías en ese lugar. También significa refinamiento. Entonces Dios mandó a Elías a Serepta. Y dice la palabra de Dios que cuando estaba entrando había una viuda ahí que estaba recogiendo leña, porque estaba preparando su última comida
lo último que le quedaba de harina y lo último que le quedaba de aceite. Iba a preparar una torta y después iba a dejar, y se iban a dejar morir. Vamos a leer qué fue lo que pasó. Ahí en Primera de Reyes 17, 10. Entonces él se levantó y se fue a Serepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo esta para traerla, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que traigas también un bocado de pan en tu mano. Y él le respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo para la tinaja y un poco de aceite para una vasija. Y ahora recogía los leños para entrar y preparando para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Aquí es algo tremendo. ¿Cómo en un lugar fenicio donde adoraban a Baal, llega este profeta Elías desconocido y le dice: así ha dicho Jehová, hazme primero para mí y después come tú? Que Jehová ha dicho que tu harina y tu aceite no escaseará. ¿Cuál autoridad tenía Elías? Que cuando llegó con aquella viuda, aquella lo miró y fue e hizo conforme Elías había dicho. Dice que le preparó la torta primero a Elías, y luego dice que después se preparó para ella y para su hijo. Dice que así lo hicieron por muchos días, porque Jehová había dicho que esto sucederá hasta que no vuelva a mandar lluvia. Amén. Así que Elías había sido sustentado de una manera maravillosa. De la misma manera que Dios nos puede sustentar nuestras vidas. Pero Elías seguía siendo un hombre de fe. Elías seguía siendo un hombre que confiaba en Dios. Y como resultado, aquella viuda fue también sustentada. Como consecuencia de esa fe que ella tuvo, aquella viuda también fue sustentada. Amén. 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 Entonces, dice más adelante que su hijo enfermó gravemente y murió. Dice que su hijo enfermó gravemente y murió. Y la viuda le dijo: ¿qué tienes contra mí? Porque su hijo había muerto. Estaba reclamando Elías: ¿qué tienes contra mí? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué tienes contra mí? ¿Qué te pasa? ¿Por qué has hecho morir a mi hijo? Amén. ¿Cuántas veces después de que recibimos bendiciones y algo sucede en nuestras vidas, no volteamos nuestros rostros y le decimos a Dios: ¿qué pasa, Dios mío? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo te sirvo. Yo tengo fe. ¿Por qué me haces esto? Y no nos acordamos de que Dios nos tiene en un querido, o Dios nos tiene en un Serepta, limpiándonos. No nos ponemos a pensar en eso, sino que volteamos nuestros ojos y le reclamamos a Dios acerca de lo que hace.
Nos olvidamos rápidamente de cuando el Señor cerró los cielos, cuando nos sustentó por medio de los cuervos, cuando nos protegió, y nos volteamos y le reclamamos: Dios mío, ¿por qué me haces esto a mi vida? ¿Por qué mi bolsa ya no tiene el mismo dinero que antes tenía? ¿Por qué mis hijos ya no me tratan de la misma manera? ¿Por qué mi padre ya no me trata de la misma manera? ¿Por qué mi relación con mi esposa ya no es la misma? Si yo te estoy sirviendo, si yo te amo. No nos podemos a pensar de que todo tiene un proceso. Dios nos está mandando a un arroyo de Querib, o Dios nos está mandando a una Sarepta. Entonces dice la palabra de Dios que Elías tomó a este muchacho, a este hijo de la viuda, dice, y se tendió 3 veces sobre él y oró, y este niño resucitó. Este resucitó. Se lo entregó a su madre. Amén. Le mostró, le dijo: no me reclames, mira, yo tengo un Dios de poder. Y les vuelvo a recordar, ese Dios de Elías es mi Dios, es el mismo. Y ahora yo te voy a preguntar, ¿ese Dios de Elías es tu Dios? ¿Ese Dios de Elías es tu Dios? Entonces, ¿por qué no confías en Él? Entonces, ¿por qué no confías en Él? ¿Por qué le vuelves la espalda apenas te sucede algo pequeño? Dios ha tratado grandemente con mi vida en estos tiempos. Me ha enseñado muchas cosas maravillosas en mi vida. Dios ha ido transformando. Dios ha ido cambiando mi vida. Dios está esperando cambiar y transformar tu vida. Si el mismo Dios de Elías es tu Dios, como tú dices, ¿en dónde está tu fe? ¿En dónde está tu fe? Gloria a Dios. ¿En dónde está tu fe? Señor, aleluya. Vamos a leer 1 Reyes 18. Ahí cerquitas. Todo va a ser. Y dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y haré yo llover sobre la faz de la tierra. Vamos a recordar. Dios le habló a Elías y le dijo: ve a Acab, que yo cerraré los cielos, y dile que no lloverá. Dios le dijo a Elías: vete al arroyo de Querib. Y él se mantuvo ahí hasta que Dios le habló y le dijo: ahora vete a Sarepta. Y Elías se mantuvo en Sarepta hasta que Dios no le dijo: ahora regresa acá y dile que yo voy a terminar con esta sequía. Elías escuchaba a Dios. Escuchaba lo que Dios tenía para su vida. Sabía escuchar. Y él obedecía hasta que Dios no le hablaba y le decía: ahora haz esto. Y ese mismo Dios es el que le habla, el que te habla tu vida y me habla mi vida. Y nos dice: ahora haz esto. Pero ¿cuántos de nosotros estamos con esos oídos abiertos para escuchar la voz de Dios?
Cuando Él nos habla en nuestras vidas y nos dice, espera, yo te diré cuándo hacer tu siguiente movimiento y a dónde. ¿Cuántos de nosotros? Porque no es un Dios diferente. Ustedes mismos han dicho, el Dios de Elías es mi Dios. Entonces, si es el mismo Dios, de la misma manera te puede hablar a tu vida y me puede hablar a mi vida y decir qué es lo que espera de nosotros. Como dice el Salmo 138:8, Él, ¿qué dice? Él cumplirá su propósito en mí. Mi pregunta es, ¿tienes tú los ojos abiertos, tienes tú los oídos abiertos para escuchar a tu Dios? Al Dios de Elías, a mi Dios, al Dios de nuestro pastor. ¿Tienes tú los oídos abiertos? Amén, aleluya. O apenas estás entrando en ese rollo del Caribe y tu arroyo apenas se está secando y tú ya estás tirando la toalla. Ya estás dispuesto a ir a otro lugar, a un río, tal vez ir a un río donde probablemente haya más agua y no estás confiando en Dios. O tal vez Él te está mandando a Serepta y tú no lo quieres escuchar, porque dices, ¿cómo voy a ir allá? A ese lugar pagano, a ese lugar donde adoran a Baal. ¿Cómo me estás mandando allá si yo soy un seguidor tuyo? Si yo te obedezco, yo te alabo, te bendigo, yo te bendigo. Entonces, si ese Dios de Elías es tu Dios, entonces ¿por qué no has experimentado el Espíritu Santo en tu vida? ¿Por qué no has recibido el bautismo en el Espíritu Santo en tu vida? Si es el mismo Dios de Elías. Dios, amén. ¿Acaso tienes miedo? ¿Acaso te da temor? ¿Te da temor de lo que la gente puede decir? ¿Te da temor de lo que puedas sentir? ¿Te da temor de la responsabilidad que eso trae? ¿Te da temor de lo que puedas sentir? ¿Por qué? ¿Acaso Jehová, el Dios de Elías, no es tu Dios, como tú piensas? ¿Acaso estamos hablando de otro Espíritu Santo diferente? ¿O de qué estamos hablando esta noche? Gloria a Dios. ¿Es el mismo Espíritu Santo? ¿Es el mismo Dios? ¿Es el mismo Dios? Amén, aleluya. Es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo. ¿Qué me impide a mí ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué me impide a mí ser bautizado en el Espíritu Santo esta noche? Creerlo, sentirlo. Antes de empezar el culto tú le dijiste, Dios mío, hoy vine por mi bendición. ¿Cuánto lo dijimos de los dientes para afuera? ¿Cuánto lo dijimos de los dientes para afuera? ¿Acaso tú fuiste uno de esos que lo dijo de los dientes para afuera? ¿O realmente estás aquí porque veniste a recibir tu bendición? Porque veniste a que Dios te sustentara en ese arroyo de Kerib. O porque Dios milagrosamente te sustente en ese Serepta. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí esta noche? ¿Por qué estás aquí esta noche? Y después de que Dios, Jehová, mandó a Elías a hablar con Acab, he aquí este se presentó.
mandaron a dividir, bueno, acá